Cuba 2020. Transformar la economía ante un desafiante escenario global es el inmenso reto que tiene por delante la isla. Una pandemia puso al mundo en pausa y ralentiza los más importantes procesos económicos. Cuba, acechada por la hostilidad norteamericana y en medio de ese difícil contexto, se plantea una estrategia para impulsar la economía como única alternativa para avanzar. Así, el reordenamiento del comercio exterior, el fortalecimiento de la empresa estatal y del sector no estatal de la economía, la diversificación de las producciones y las posibilidades que se abren a la exportación para todas las formas de gestión destacan como algunas de las prioridades. Eliminar la dualidad monetaria y cambiaria barrería con muchas de las trabas para el desarrollo de las fuerzas productivas. Se dispone de forma clara en los documentos aprobados en el 7º Congreso del Partido. Es que la dualidad monetaria y cambiaria es un proceso muy extendido en el tiempo que tiene sus orígenes allá por los años 90. La directora de Estudios Económicos del Banco Central de Cuba, Mercedes García, rememora aquel contexto marcado por el derrumbe del bloque socialista. Cayeron las capacidades productivas del país, lo que llegó a representar un 34% del Producto Interno Bruto en solo 4 años. Desabastecimiento de los mercados minoristas, fuertes desequilibrios monetarios y la pérdida del poder adquisitivo del peso cubano, generando un amplio proceso de inflación reprimida. Toda esta situación que se creó en la economía creó todas las condiciones para que se creara un proceso de dolarización de facto, que se manifestó en el mercado informal. En este mercado, el dólar estadounidense fue desplazando las funciones dinerarias que había perdido el peso cubano. Toda esta situación estimuló y amplificó el mercado informal, donde el peso cubano llegó a cotizarse con respecto al dólar en 150 pesos por dólar. En 1993 se despenalizó la tenencia de dólares, se crearon las tiendas recaudadoras de divisas y se incrementó la exportación de servicios, particularmente en el sector del turismo. Igualmente se autorizó la entrada de remesas al país y tuvo lugar una apertura gradual de la inversión extranjera, al tiempo que se sanearon las finanzas internas. Esto permitió que el cambio entre el dólar y el peso cubano descendiera a una tasa de 25-1. Todo ello estuvo acompañado por un proceso de dolarización en el sector empresarial, donde se incrementó la exportación en sectores priorizados. La entrada de divisas permitió inyectar a la industria nacional y detener su paralización, lo que junto a otras medidas permitió reanimar la economía y superar el momento más profundo de la crisis. En 2003 se realiza la desdolarización parcial en el sector empresarial, sustituyendo el dólar estadounidense por el peso convertible en las relaciones comerciales interempresariales. Posteriormente, en 2004, se llevó a cabo la desdolarización en el sector de la población, donde se retiró de la circulación el dólar y se sustituyó por el peso convertible. A partir de este momento, el peso cubano y el peso convertible fueron las dos monedas que coexistieron en la economía y todas las compraventas de productos se hacían en estas dos monedas. La introducción del peso convertible permitió recuperar la conducción monetaria de la economía, pero mantuvo la dualidad monetaria, un proceso que a juicio de Ian Pedro Carbonell, joven especialista del Banco Central de Cuba, va más allá de la simple coexistencia de dos monedas nacionales. El asunto, dice Ian, integra la propia dualidad monetaria y cambiaria, unido a la desconexión interna de los precios minoristas, que no son continuidad de los mayoristas, en tanto se forman en entornos distintos. Se suma un tercer problema y es la sobrevaloración del peso cubano con respecto a las monedas extranjeras. Debido a que el tipo de cambio oficial establecido en este segmento, como vemos anteriormente, está sobrevaluado, es decir, está por encima del valor de equilibrio que debe tener. Este fenómeno representa un freno para las capacidades productivas de la economía y en especial para las posibilidades de exportación y sustitución de importaciones. Eliminar la dualidad monetaria y cambiaria permitiría igualmente transparentar la medición correcta de los resultados de la economía. Lograr solucionar parte de estos problemas del sector empresarial
va a provocar que podamos corregir estas distorsiones, algunas de estas distorsiones que están presentes y destrabar estas potencialidades productivas que tienen las empresas. Esto no quiere decir que las medidas del ordenamiento monetario por sí solas generarán el crecimiento económico que necesita nuestra economía y que requiere nuestra población, sino que a partir de la eliminación de esas trabas que tienen nuestras empresas, entonces va a ser posible que ellas puedan generar ese crecimiento que se espera. El experto en la materia y Premio Nacional de Economía, Lázaro Toirac, resulta especialmente enfático al afirmar que la dualidad monetaria y cambiaria constituye un freno para el desarrollo económico cubano. Nosotros identificamos el ordenamiento monetario y financiero, lo vemos como condición necesaria para avanzar en la actualización del modelo. Entorpece poder avanzar, dice Toirac Ayala, teniendo una moneda que posee dos tasas de cambio, lo cual conlleva a distorsiones y a ineficiencias en la economía. Impide que los agentes existentes en el panorama económico concurran en igualdad de condiciones. Nosotros tenemos el CUC, que tiene un valor en el circuito de la población, la relación entre la población y de la población con entidades estatales, que es 1 a 25. Ahora, entre las empresas, la tasa de cambio es 1 a 1. Hoy en día, a una empresa le es más factible o le es más deseable acudir a la importación. Y sin embargo, por otro lado, para el exportador le quita, desde el punto de vista no tiene estímulo. Es de hecho un desestímulo para las entidades exportadoras la existencia de una tasa de cambio que iguala el peso con respecto a las monedas extranjeras. En la práctica resulta exactamente así. Un peso es igual a un CUC, igual a un USD. En consecuencia, para las empresas exportadoras, ingresar $1 equivale a ingresar un peso cubano. La eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria por sí sola no conllevará a tener mayores riquezas, pero creará las condiciones para obtener las riquezas que necesitamos, acotó el experto. Para enfrentar los retos del momento, dijo Toirac, se necesita una economía organizada que tenga bien definido hacia dónde dirigirse y para ello contamos con el Plan de Desarrollo hasta el 2030. No es un esquema estático, evolucionará en el tiempo, pero es una brújula hacia dónde tenemos que seguir. Sin dudas, en la Cuba del 2020, este es un momento imprescindible. Se trata de avanzar hacia la consecución de ese mejor país que necesitamos. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.